es sana, ya no tiene nada. Ella es libre de cáncer. Estimados amigos, amados hermanos, como acaba de ver usted en el nuevo intro de nuestra programación, Obra de Orange es un ministerio esencialmente de guerra espiritual. Lo que usted miró allí es lo que en general hacemos en el ministerio. 3 cosas esenciales son la expulsión de demonios, que es la liberación, la administración al alma, porque tiene que ver con cerrar las puertas y retener la liberación que uno obtuvo. Y por último, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que no es otra cosa más que la administración del altar, la administración del poder de Dios, la administración del nombre del Señor. Por eso el sacerdocio es un oficio representativo, porque uno representa al Señor. Uno no va en el nombre personal, sino va en un nombre de Jesús. Entonces lo representamos. Y así es como se expulsan los demonios, se ministra bendición, en el nombre del Señor se ministra sanidad, etcétera, etcétera. Ese es el ejercicio del sacerdocio. Pero ahora que en YouTube han estado saliendo tantos exorcistas, unos serán de Dios, otros no lo sé. La verdad es que uno mira ahí, pero no sabe. Lo curioso y lo interesante es de que veo yo la manera como se desarrolla la liberación, y por eso quisiera compartirles a ustedes un poco de esto, para meterse en este ministerio de liberación. Uno no lo puede hacer solo. Solo no se pueden hacer las cosas. Se necesita un equipo de trabajo, porque las exigencias, la naturaleza del ministerio muchas veces nos obliga a tener que proteger a las mismas personas. A veces una persona endemoniada se hace daño a sí mismo. Recuerde que había un endemoniado gadareno que andaba entre las tumbas y se agarraba a él mismo y se pegaba con piedras y se rompía con piedras. Él mismo se hacía daño. La Biblia no da ciertos detalles, pero es obvio que tenemos que evitar que la persona se haga daño, que la persona salga corriendo y se aviente a los rieles de un tren, que la persona salga corriendo y se le aviente a los carros para matarlo, porque el ladrón vino a matar y a robar. Entonces, esto requiere que haya ayudas, y de eso es lo que quiero hablar. En las liberaciones típicas que tenemos en la obra de Orange, usted lo va a poder apreciar. Observe, por favor. ¡Grita y te sales! ¡Grita y te sales! Mire usted, la persona está poseída. Bueno, ya había recibido a Cristo, dicho sea de paso, y mírelo cómo está. Mírelo cómo está. Es un toro. Le decimos el toro porque no lo podían parar entre tantos. Mire cuánta gente está tratando con él. Observe. ¡Demonio! ¡Fuera! Mire, observe. ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Aleluya! 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 Mire la lengua cómo la tiene. ¡Ángel del Señor! Estaba como esquizofrénico, estaba poseído. ¡En el nombre de Jesús! Y el propósito de todo esto, ¡Combate contra los que me combaten! si ustedes lo analizan, el video es más largo, pero quisiera, lo puse solo como una probadita, como una muestra, para que ustedes vean que el propósito de las ayudas es lograr que la persona no se haga daño, que el demonio no le haga daño al cuerpo de la persona, porque ahí ya están totalmente fuera de sí, están poseídos totalmente. Y pues por eso el mismo Señor Jesucristo necesitaba 12 que le ayudaran.
Y de eso quiero hablar un poquitito. El tema de hoy se va a llamar Los hijos de la guerra. ¿Con quiénes vamos a la guerra espiritual? ¿Cómo vamos a hacer la guerra espiritual? Usted mira tanto youtubero ahora, tanta gente que programa sus ministerios y programas lo que ellos hacen. Esto no quiere decir que eso sea malo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que es malo sacar esa cosa por YouTube. Pero sí aprendemos algo que es importante compartirlo en un tiempo como el de ahora. Nosotros tenemos el deseo de que las personas que estén viendo esta programación y ojalá tengan acceso a llegar a nuestro servicio dominical los domingos a la 1:30 de la tarde, traigan personas que estén así como esta, en una necesidad. Lo que queremos nosotros es brindar el servicio de liberación en el nombre de Jesús a las personas que lo necesiten. Muchas veces las personas están enfermas porque hay espíritus inmundos causándole las enfermedades. Muchas veces la terrible mala suerte no existe. Es un espíritu que vino a robar, a matar y a destruir. Muchas de los sufrimientos, angustias, de los tormentos que la gente está viviendo son causados por demonios, por espíritus inmundos. ¿Cómo combatimos eso? Y esto quizá es una reflexión hecha más para pastores que están dedicados, para ministros que están dedicados a la liberación. Porque hay veces, hermano, vemos la televisión, Facebook, YouTube y ahí parece que todo se vale. Pero esto tiene sus reglas. Por eso qué interesante cuando le pregunta a Job, ¿conoces tú las reglamentaciones de los cielos? ¿Conoces los principios del reino? Para meterse en esto, porque este asunto es del reino. Qué tremendo cuando nos damos cuenta de que existen ciertas leyes, ciertos principios en el reino de los cielos para poder entrar en lo que se llama la guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores. Lo dice el apóstol Pablo de memoria, Efesios 6:12, ¿verdad? Pero ¿cómo nos metemos a esto? Y cuando vemos este aspecto de la guerra, vemos la enseñanza de un hombre muy importante, porque le llaman el padre de la fe. También podría llamarse esto la guerra de la fe, porque la desarrolló Abraham, a quien le llaman el padre de la fe. Creyó Abraham a Dios y Dios se lo tomó por justicia. Creer, tener fe. Y este padre de la fe va a la guerra. Esto me remonta ya al libro de Génesis en el capítulo 14. Usted sabe que en el capítulo 14 hay una guerra. Dos reyes fundamentalmente, uno que se llama Kedorlaomer, pelea contra Bera, rey de Sodoma. Bera fue el que atacó a Kedorlaomer. Bera tenía 5 reyes aliados, Kedorlaomer tenía 4. Pero Kedorlaomer le ganó a Bera. Entonces capturó Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe quién estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, verdad? Lot, el sobrino, el pariente del padre de la fe, el pariente de Abraham. Y para no hacerle muy extenso el tema, porque es extenso, es interesante ver que el verso 14 dice, al oír a Abraham que su pariente, ve, la salvación es para la familia de Dios, para Israel, no para Egipto. Eso es otra cosa que hay que entender cuando vamos a liberar. Mire, este tema de la liberación es tan amplio, tan vasto, que hablar de esto en una programación que tiene que ser menos de 1 hora está difícil. Pero aquí dice, al oír a Abraham que su pariente
había sido llevado cautivo. Acuérdese que hay que liberar a los cautivos. Movilizó sus hombres adiestrados. Dice, nacidos en su casa, 318. Y salió en su persecución hasta Dan. Dice, por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó. Y por supuesto, rescató a Lot. Pero esto es una guerra. Y es una guerra espiritual. Porque Kedorlaomer tenía 4 reyes con él. Con él eran 4 ejércitos. Y Abraham, el padre de la fe, lo enfrenta con 318. Y le ganó. Esto es una guerra espiritual. No es lógico. No es algo del raciocinio normal que 318 le ganen a 4 ejércitos. Aquí fue espiritual la batalla. Entonces, esto me enseña, demasiadas cosas hay aquí que tocar, pero yo quiero dedicarme a quiénes debo llevar a la guerra. ¿Quiénes son los que me pueden auxiliar en la guerra espiritual? Entonces aquí aprendo la forma como el padre de la fe desarrolla la guerra espiritual. ¿Y cómo es? Bueno, en primer lugar, está diciendo que lleva 318. Acuérdense que el número 300 siempre nos habla de los 300 años en que Enoc caminó con Dios. Se supone que son gente que deben caminar con Dios. Deben ser gente convertida, por supuesto. Debe ser gente que aceptó a Jesucristo para que puedan caminar con Dios. Lo primero que tengo que entender, no puedo poner un mundano a que me ayude. No puedo poner un inconverso que me ayude. No puedo poner un adivinador que me ayude. No puedo poner ahí un brujo o alguien que no ha recibido a Cristo. Eso me quiere decir el 318. Y fíjese qué interesante que además está diciendo que son adiestrados. Esta palabra que usa la versión de las Américas, adiestrados, me habla de entrenamiento, me habla de capacitación. Pero hay algo más importante. Aquí dice, nacidos en su casa. Dice, nacidos en su casa. No puede ser cualquiera. Él tenía más de 300. Dice que era riquísimo y tenía montones de camellos y montones de asnos y montones de ganado. Pero él escogió 318 nacidos en casa. Y esto es importante. ¿Por qué el nacido en casa? ¿Qué tiene que ver este asunto? Porque el nacido en casa ama la casa, ama su casa, ama su ministerio, ama su congregación. El nacido en casa no es un extranjero, no es uno que llegó de visita. Primero tiene que ser alguien convertido. 300 me habla de caminar con Dios. Después, tiene que ser nacido en casa, es decir, para el que me va a ayudar a esto, tiene que ser alguien que ame la congregación, que ame el ministerio en el que Dios lo puso, que esté firme en el ministerio donde Dios lo puso. Ama su ministerio, ama su casa, ama la visión ministerial de su padre, ama la visión del ministerio. Por eso, la gente que está conmigo les encanta echar demonios. Perdón que se los diga, ¿verdad? La gente que está con uno tiene que gustarle lo que uno está desarrollando, porque se supone que es de la casa. Y esa es nuestra casa, esa es nuestra visión ministerial, la razón por la que Dios levantó nuestro ministerio. Y los que ayudan a esto tienen que ser gente que ama esa visión, ama ese propósito. Quiere desarrollar el propósito de la casa, de la familia. Por eso tienen que ser nacidos en casa.
Y usted sabe que hoy día han salido tantos ministerios. Unos son buenos, no estoy diciendo que son malos. Pero habrá otros que saber Dios, ¿verdad? Y el día de hoy se cumple la palabra que dice que hay gente que tendrá comezón de oídos. Los que tienen comezón de oídos no aman la casa. Eso no se puede llevar a la guerra. Esa gente no puede llevársela uno a la guerra porque no van enamorados de la casa. El que ama la casa está dispuesto a morir por la casa, a dar la vida por la casa, a dar la vida por la familia que es la casa. ¿Cómo ir a la guerra con alguien que me va a dejar tirado? ¿Cómo ir a la guerra con alguien que me va a dejar abandonado? ¿Cómo voy a ir a la guerra con un desertor? Con uno que está más enamorado de otra casa, de otra familia, de otro propósito, de otra visión ministerial. Y es que hay visiones ministeriales hermosísimas. Adelante, por favor. Mire, es un ejemplo. Mire, Benny Hinn. ¿Quién no conoce a Benny Hinn? Siervo del Señor. Mire. Father, mercy Mire usted qué bonito lo que está haciendo él ahí. and grace. Eso se llama Popcorn Prophecy. Mire. Wow. Me imagino que todos los que están con Benny Hinn son así. Mire, hacen esas mismas cosas. Holy Spirit. Say it like you mean it. This is Yo my lo hago. Bible. I am what it says I am. Mire qué I casa have más what it grande. says I have. I can do what it says I can do. Today I will be taught the word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. Ministerio I famoso. will never be the same. Casas In enormes. Jesus' name. God bless you. I want to talk to you today about Mire qué don't be interesante. defined by your mistakes. We can all look back and see times where we gave in to temptation. We let our guard down and compromised. We were sloppy and didn't handle a situation the way we should. God values the Mire, ministerios mind, the intellect famosos. of the individual so profoundly so that Jesus went through great extent of suffering to protect that mind, knowing that the unrenewed mind is hostile towards him and is La at pregunta war es, with God, according to Romans 8. Qué lindo predica, qué So lindo he es un takes siervo del the Señor. risk ¿Quién dice que no? to protect something, Pero eso no es mi to casa. keep people independent in their thinking so that they can be instruments, if you will, instruments of God, of hearing what he's saying, doing what he's doing, to illustrate heaven on earth. Amén, gloria a Dios. Hoy en día, Mire, ¿quién no conoce? nowadays, se está negando la ¿Quién no venida conoce de al hermano Cristo. Guillermo They're Maldonado? ¿Quién no lo denying the conoce? second coming of Mire. Christ. Careful. Cuidado. If you deny it, Si usted lo you niega, are saying that Jesus is dead. está diciendo que Jesús está muerto. Y tú y yo nosotros sabemos And we know que nuestro Cristo está. Aleluya. Qué lindo, hermoso. Quiero que zapatees. I want you to hit the My floor. Jesus is alive. Jesús está vivo. My Jesus is Y alive. Jesús está vivo. Cuando When demuestras, you demonstrate, la gente people, se le levanta la fe. faith rises. Aquel que no He creía that did not believe, comienza a creer. start believing. Usted. Mire qué grande, qué famoso, los ministerios africanos. Miren los ministerios africanos. Ahorita estamos sufriendo una invasión de ministerios africanos, ¿verdad? Mire, observe. ¿Será de Dios? No lo sé. No puedo decir que es de Dios o que no es de Dios. No lo sé. Usted juzgue en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere gobernarte, Estos son siervos quiere del Señor. guiarte, Demasiado quiere decirte conocidos. qué hacer. Demasiado famosos. No sé si me están entendiendo.
En YouTube El usted va que a poder tiene más encontrar autoridad lo es el que le quiera dice encontrar. al otro qué hacer. Y la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el problema está que cuando usted quiere hacer lo que usted le da la gana, usted no obedece al Espíritu de Dios. Por ende no tiene comunión con el Espíritu de Dios. Dígale a su hermano, dile, yo no soy fan. Dile, yo soy hijo de papá en esta casa. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta casa? Yo le voy a decir algo, no es que fan. No es que esto, no. Usted lo que tiene que venir aquí entendiendo quién fue que lo plantó a usted. En el nombre de Jesús. Dígalo conmigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te voy a decir lo que pasa con un fan. El fan se puede decepcionar, el hijo no. Oyó eso. El fan se decepciona cuando ve que la pastora no puede pasarse mucho tiempo con él, que la pastora entre un mensaje y otro también tiene que volver a preparar el otro mensaje para salir. Y yo que vine aquí como fan, entendiendo que ella me iba a dedicar 1 hora a mí, no venga aquí como fan, ve aquí como enviado del cielo, para que los demonios sepan que el que te trajo aquí fue Dios y que no hay diablo que te pueda sacar. Empújame a 2 personas ahora mismo y dile, te dije que quien me trajo fue Dios. Dile, yo no vine como fan. Ay. Yo no vine como fanático. Yo soy fanático del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo he visto milagros en las muelas en Panamá. Cuando comencé a caminar bajo este poder, Dios le ponía chocolate a la gente en las dentaduras y se lo ponía duro, le patificaba en material de chocolate, en vidrio, en cristal, en diamante, en porcelana. Milagros extraordinarios. Pero esto solo comenzó a ocurrir cuando aprendí a caminar en el poder del Espíritu. ¿Y sabe qué descubrí, pastor? Que este caminar del poder no es para pastores, no es para evangelistas, es para todo aquel que cree. Estas señales seguirán a los que creen. Y lo que el diablo te ha hecho creer es que esta unción solo es para los evangelistas. ¡Wow! Demonio, ¿por qué nombraste mi nombre? ¿Me conoces? Sí. Note algo aquí. ¿Por qué me conoces? ¿Por qué echo fuera a los demonios? Sí. ¿No quieres que los eche fuera? Usted va a encontrar de todo en YouTube. ¿Qué sucede en el infierno? De todo va a encontrar usted. ¿Y yo para ti la quieres? Eres un demonio insignificante. No tienes absolutamente nada de poder. Eres nada. ¿Por qué la quieres allá? ¿Por qué? Y una niña endemoniada, dice. ¿A quieres que se vaya? ¿A dónde? ¿Contigo? ¿Qué te ofrece? ¡El infierno! Escúchenme con atención. Usted va a encontrar de todo, fíjese. En YouTube usted va a encontrar de todo. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Eso solo el Espíritu Santo se lo puede decir. Jesús Oiga usted. nace en el año 0 del calendario que nosotros manejamos. Oiga usted. La mayoría de la gente Ponga cuidado. del año 0, 2000 años. Entonces dijeron que la segunda venida iba a ser en el año 2000, pero pasó el año 2000 y no vino. Entonces, en lo que el Señor dijo es que lo que había que contar era a partir de su muerte, ¿A dónde dice eso? no de su nacimiento. Cuando me preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Entonces le digo, yo soy el Hijo de Dios y te digo que a partir de este momento verás a mi nombre reunido. Entonces él habría que contarlo en el año 33 tremendo, y medio, más o menos. No tenemos la fecha exacta, pero más o menos. Más los 2000 sería 2033 y medio. Nosotros estamos en el 2024. Entonces aquí faltaría, ¿cuánto sería? Mire, ya sabemos cuándo va a venir el Señor. Ya sabemos cuándo va a venir el Señor. 13 menos 4.
13 versus 4 serían 9. Perdón, serían 9 años. Entonces, pero esto no es que esté poniendo una fecha, sino que estoy solo calculando, ¿verdad? Entonces, a estos 9 años habría que restarle 7 años de gran tribulación. 2 y medio. Entonces quiere decir que nosotros estaríamos a 2 años y medio, más o menos. O sea que estamos a 2 años y medio del arrebatamiento. No es que esté poniendo una No, fecha, no estoy poniendo sino fecha, pero vienen 2 años y medio. Espero haberme dado a entender. Sí. Así que, ¿cómo hacemos para borrar aquí? Hay un río de vida que fluye por mí. Al sacar alcohol y así de beber, abre la certeza y estamos aquí. Hay un río de vida que fluye por mí. Hay un río de vida que fluye por mí. Hace cambiar al cojo y al ciego ver. Abre la certeza y estamos aquí. Hay un río de vida que fluye por mí. Danzaré, 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 me gozaré del Señor mi Dios. Danzaré, 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 me gozaré del Señor mi Dios. Toda esta alegría en el Señor, es el habita en la alabanza de su pueblo. Ustedes saben que yo conozco mucho al hermano Otto René Azurdia, es mi amigo, lo he considerado en muchas oportunidades, mi padre espiritual en muchos aspectos, ¿verdad? Pongo todos estos videos, no estoy diciendo nada negativo, yo no lo sé, yo conozco al hermano Otto, a los demás no los conozco, la mayoría no los conozco, los veo por YouTube, y que eso es lo que quiero decir. Hay gente que tiene picazón de oídos. Yo puedo decir, conozco muy bien la doctrina del apóstol Otto René Azurdia, conozco muy bien Llamada Final, doy fe, doy testimonio de que es una sana doctrina y de que va bien el ministerio. Eso hasta ahí llego yo. Los demás no lo sé. No los conozco, nunca estuve con ellos. Pero sí me preocupa un poco oír esa ambivalencia de no estoy poniendo fecha, pero vienen 2 años y medio. Hey, please. Es una forma un poco peligrosa, porque todos los que han puesto fechas, todos han fracasado. Como que no lo hubiéramos aprendido. Es que a veces queremos tirar la bomba y el que tiene picazón de oído todo se lo traga. Es que ese es el peligro. Tal vez son buenos, no lo sé. Benny Hinn, yo solo sé que recibí el Espíritu Santo en una campaña de Benny Hinn. Eso es lo que yo sé. Si es de Dios o no es de Dios, el Espíritu Santo le tiene que decir a usted. Lo único que yo sé es que esa no es mi casa. Y toda esa gente que andan enamorados de los youtuberos, enamorados de los que sacan sus programas por YouTube, esa gente no es de casa. El de casa ama su casa. El nacido en casa ama su casa, ama a sus hermanos, ama a su familia, ama su ministerio. Pero los que andan enamorados de otros ministerios, ¿de dónde serán? Eso es lo que quiero decir. Con esa gente no se puede ir a la guerra. Con los enamorados de otros ministerios no se puede ir a la guerra. Yo recuerdo hace un tiempo cuando estábamos en la Baker, aquí en Costa Mesa. Recuerdo que una señora que Dios le había hecho una sanidad de un cáncer que tenía en sus nódulos, hablaba de los nódulos, fue la primera vez que oí hablar de los nódulos. Un día levantó la mano y me preguntó, hermana Andy, ¿es que es malo andar oyendo otros ministerios? ¿Qué era? Que estaba enamorada de otro ministerio. ¿Dónde están? Todos se fueron. Mire, todos los enamorados, todos esos que andan picando aquí, picando allá. Una vez una profeta me preguntó, ¿es pecado oír otros ministerios? Y le dije, bueno, pecado no es, pero a mí no me hace gracia. ¿Por qué? Porque yo me estaba dando cuenta que ya su corazón no estaba con nosotros. Había perdido el amor a la casa. Había perdido el amor al ministerio. Y dice, profeta, ayudándome a liberar, y enamorada de otra casa, enamorada de otra predicación,
enamorada de otro ministerio de alabanza. Esos no son de la casa. Esa gente no se puede llevar a la guerra. Porque aquí me está enseñando Abraham que para ir a la guerra hay que llevar 318. 300 me habla de relación con Dios. Enoc. Caminó Enoc 300 años con Dios. Relación con Dios. Pero que tienen que ser siervos nacidos en casa. Y es porque el nacido en casa no anda envidiando las casas ajenas. Ama su casa. Va a dar la vida por su casa. Va a pelear por su casa. Va a luchar por su ministerio. Esos son los que yo necesito. Que ama el ministerio. Aquí estoy, pastor, con usted a la par. Esos son los los que levantaban las manos de Moisés cuando Moisés se sentía cansado en medio de la batalla. Cuando Moisés levantaba la vara, prevalecía Israel. Bajaba la vara y iban ganando los enemigos. Levantaba Moisés y entonces se dieron cuenta de eso. Entonces le mandaron los ayudas. Pero tenían que amar a Israel. Tenían que amar las tribus de Israel. Tenían que amar su pueblo. Por eso, cuando ya los ve usted que tienen picazón de oído, ya se fueron. Esos ya se fueron. Esos ya no están contigo. Pastor, entiéndalo. Eso que te andan preguntando. ¿Y qué opina de fulano? Y eso? Tal vez sean... Mire, yo no estoy criticando a los pastores. No me malentienda. No estoy hablando mal ni de Benny Hinn, ni de Guillermo Maldonado. No estoy hablando mal de los de Betel. No estoy hablando mal de ninguno. Lo único que le quiero decir, ¿dónde está tu corazón? ¿En tu casa o en la casa ajena? No que ahí, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Está en la casa donde Dios te mandó. Eso me gustó que dijo la mujer esa. La muchacha esa que parece la Barbie, no sé cómo se llama. Bueno, no dijo algo bonito. El fan se decepciona. Pero el hijo se queda. El hijo permanece. Eso, ve, es que son de Dios. Pero son mi casa. Ahí me mandó el Señor. Ella preguntó, ¿quién te mandó aquí? Porque todos dicen que Dios los mandó, pero son unos insujetos, porque por cualquier cosa se van. No que Dios los había mandado, pues. Estoy hablando para ir a la guerra, porque estoy en un ministerio de guerra espiritual. Esos ayudas que están ahí, ¿habrán sido nacidos en casa? Los verdaderos nacidos en casa, ¿con quién hay que ir? Hay que ir primero con los nacidos en casa, porque ellos son los que aman la casa y aman el ministerio, aman donde Dios los mandó. Otra cosa. Hay otro grupo que es importantísimo. Están en el Salmo 127. Si quiere ir conmigo. Salmo 127. Mire, aquí hay una veta de oro para seguir buscando la palabra del Señor, ¿verdad? Hablando de esto, de ir a la guerra. ¿Con quién voy a la guerra? Porque muchas veces yo cometí muchos errores. Siempre le he dicho que yo he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. Yo he cometido muchos errores. Y uno de los errores que he cometido es querer ser más bueno que Dios. Llevar a todo el mundo. Vengan, aprendan, vengan. Hermano, y después se da cuenta que nunca fueron nacidos en casa. Siempre tuvieron su corazón en el extranjero. Dice aquí. Salmo 127, verso 4. Como flechas en la mano del guerrero. Está hablando de guerra. Está hablando del guerrero. Está hablando esencialmente del hombre de guerra. Dice, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud.
Así son los hijos, dice. Dice, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Sabe a quién hay que llevar a la guerra? ¿Sabe a quién lleva el guerrero a la guerra? A sus hijos. Hay que llevar a los nacidos en casa y hay que llevar a los hijos. Mire qué interesante. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. ¿Sabe lo que es una aljaba, verdad? Es como una especie de bolsita donde se ponen las flechas. Como yo soy indígena, me es fácil entender este lenguaje, ¿verdad? Te va a casar, se pone su aljaba en la espalda y ahí en la aljaba van las flechas. Dice que bienaventurado el hombre que de ellos, de hijos. Aquí está comparando a los hijos con las flechas. Y la flecha es un arma de ataque. La flecha es para atacar. La flecha. ¿Okay? Dice que los hijos son flechas. Y bienaventurado el hombre que tiene llena la aljaba de flechas, de hijos. Mire qué interesante. La aljaba es la palabra 827 del diccionario Strong. Ashab, no. Ashpa en este caso. Ashpa. Y quiere decir cobertura. Está hablando de cobertura. Los hijos bajo la cobertura. Hijos que están bajo cobertura. Hijos que tienen cobertura. No son cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre los siervos nacidos en casa y los hijos? El siervo nacido en casa ama la casa, pero el hijo ama a su padre. Y esto, el hijo es capaz de dar la vida por defender a su papá. Siempre cuento una historia. Yo tenía entre 10 y 12 años. Venía viajando en tren de la ciudad de Limón, en Costa Rica, al Valle de la Estrella. Era un viaje corto, como de 2 horas y media. Y un día se me sentó una persona que yo veía que hablaba con mi papá. Yo pensaba que era amigo de mi papá. Cuando se sentó ya lo saludé y él me saludó a mí. 10, 12 años. Y se sentó y me empezó a decir, su papá es un ladrón, su papá me robó, su papá me hizo esto, su papá empezó a hablarme mal de mi papá. Y yo empecé a sentir un enardecimiento interno. Estaba hablando mal de mi padre. Pero también me encontraba en un conflicto porque mi padre me había enseñado que no se le podía faltar el respeto a las personas mayores, ya que él era una persona mayor. Ahora, ¿cómo le digo? Pero el enardecimiento, los cachetes me ardían. Le digo, mire, don Cirilo, se llamaba Cirilo, ¿por qué me lo está diciendo a mí? ¿Por qué no va y se lo dice a mi papá? ¿Por qué no se lo dice en la cara a mi papá? Pero ya yo estaba, porque estaba hablando mal de mi papá. ¿Cómo es posible que hayan ovejas que acepten que les hablen mal de sus pastores? Y no solo aceptan, se ponen ellos también a comer taquitos al pastor. Esos no son hijos. Menos se pueden llevar a la guerra. Con esos uno no puede ir a la guerra. Con ese tipo de gente uno no puede meterse en la guerra. Y mire qué interesante. Mire qué interesante. Dice aquí que cuando hable con sus enemigos en la puerta, no será avergonzado. ¿Por qué no va a ser avergonzado? Porque los enemigos van a tocar la puerta y van a salir él y sus hijos detrás. En alguna oportunidad aprendí esto con mi hijo Alex. Pasó una situación y me vio un poquito él decaído. Me preguntó por qué. Ya le conté, me pasó esto y esto. Papá, no tenga miedo, me dice. Usted me tiene a mí. Yo estoy con usted. Y además, no estás solo, tienes una familia que está detrás de ti. Y hay gente que te ama también.
Y cuando él empezó a hablarme así, tiene razón. El verdadero hijo a uno lo defiende. Pero el mal hijo, porque hay malos hijos. Y esto es importante para ir a la guerra. No se pueden llevar los malos hijos a la guerra. ¿Por qué? Porque acuérdense que Noé plantó una viña y se emborrachó y se desnudó en medio de su tienda. Y llegó su hijo, Cam, y lo vio desnudo. Ahí dice que lo violó, pero se burló de él y salió a contárselo a todo el mundo. Salió a decir, mire cómo está el viejo borracho allá afuera, vio, tiene esto, tiene el otro, tiene patas largas, está flacudo. Le empezó a sacar las desnudeces de su padre. En cambio, los otros dos, cuando se dieron cuenta que su papá estaba mostrando las desnudeces, dice que voltearon el rostro para no verlo y tomaron un manto y caminando para atrás, taparon, cubrieron a su papá. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue el resultado? Al que se burló de él, al que andaba publicando y predicando las desnudeces de su padre, le dijo, maldito sea Cam. Esos son hijos de maldición. Maldito sea Cam. Y se voltea y le dice al otro, bendito sea el Dios de Jafet. Bendito sea el Dios de Sem. Y sea Canaán su siervo. Siervo de siervo serás, Canaán. Para los hijos buenos, la bendición. Pero para el hijo malo, no se la va a capiar. No se van a capiar la maldición. Y muchas veces vienen a un ministerio buscando liberación, preguntándose por qué me pasa, por qué me va mal, por qué no lo puedo. Pero no dicen que han andado hablando mal de sus pastores. No dicen que han andado hablando mal del apóstol. No les puede ir bien. Nunca. Ahí está. Maldito sea Canaán. Y Canaán era el hijo de Cam. O sea que fue analícelo, fue una maldición generacional. El que lo vio y se burló de él y lo desnudó y dijo las desnudeces y salió burlándose fue Cam. Pero Canaán era su hijo de Cam. Entonces no maldijo a Cam, le maldijo la descendencia, la congregación, todas las ovejas que le venían después. ¿Por qué? Porque no comprenden el reino de los cielos y se meten a echar demonios. Se meten a echar demonios y no entienden el reino de los cielos. Por eso es importante que hablemos un poquito de este tema. A la guerra se va con los nacidos en casa, los que aman el ministerio, los que quieren que se cumpla el propósito del ministerio, el propósito que Dios tiene para ese ministerio. Los que no andan viendo allá, ni andan viendo con comezón de oídos, enamorándose de aquel, enamorándose del otro, alabando al otro. No. Esta es mi casa. A esos hay que llevar. Y los otros son los hijos. Están dispuestos a dar la vida, no solo por la casa, por su papá, por el pastor, por el apóstol. A esos hay que llevar a la guerra. Pero ¿quiénes son mis hijos? ¿Cuáles son mis verdaderos hijos? Porque biológicamente solo tengo uno. Y qué interesante. Lo aprendo de Pablo, el apóstol Pablo. Qué bonito cuando en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Qué bonito cuando le habla a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo. ¿Sí está conmigo? Sí. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe.
Es que hay hijos de hijos. Hay hijos buenos, hay hijos malos y hay hijos falsos. ¿A quiénes hay que llevar a la guerra? ¿Con quiénes vamos a la guerra? Explíqueme, ¿con quiénes vamos a la guerra? Con los verdaderos hijos. A la guerra hay que ir con los verdaderos hijos de la fe. Acuérdese que es la batalla de la fe. Abraham, el padre de la fe. Es que todo esto nos enseña. Hermano pastor, si me está viendo. Dice, verdadero hijo. Y qué lindo que un apóstol de Dios le diga a uno, tú eres mi verdadero hijo. ¿Te pareces a mí? Mire qué interesante. En una oportunidad, recuerdo que fui a Costa Rica. Tenía muchos años, no iba a Costa Rica, unos 8 años. Y fui con toda mi familia. Y usted sabe que en el Teatro Nacional de Costa Rica, los ticos entran gratis. Bueno, pues va mi familia, les quería enseñar el Teatro Nacional, donde había conocido a Joan Manuel Serrat. Entonces, mire, vamos a ver el Teatro Nacional. Ya les quería explicar un poquito de historia, ¿verdad? Y resulta que empiezan a entrar y a mí me para. Oiga, el guarda no me deja entrar. ¿Por qué? Le digo, si yo soy tico, soy indígena, yo soy más tico que usted, le digo. No, me dice, usted es chapín. ¿Qué? Lo oí donde le dijiste patojito ahí a otro. Y estás hablando de la CIA. Y dije yo, es cierto. ¿Por qué se me pegó este acento guatemalteco si yo no soy de Guatemala? Por estar oyendo a Pastor Otto Azurdia. De tanto oír a mi pastor, de tanto oír a mi pastor, de tanto oír a mi... Yo no tenía tiempo para estar oyendo, a Rod Parsley, no tenía tiempo de estar escuchando ¿cómo se llama? A Mario Murillo, no tenía tiempo de estar escuchando a Benny Hinn, no tenía tiempo de estar escuchando a estos otros ministerios. Yo no tenía oídos para otros ministerios, no me ha dado picazón de oído todavía. Pero el que oía yo, a cada rato, mi pastor. Y de tanto oírlo, se me pegó el acento. Tenían razón. Ya hablaba como chapín yo, fíjese. Y nunca en mi vida estaba en Guatemala. Es tremendo. Pero que de tanto oírlo. Otra anécdota. Un día vengo con él en el avión. Cuando yo estaba en el presbiterio. Y nos tocaba ir a una visita de una regional de esas, ¿verdad? Venimos en el avión y entre lo que veníamos hablando, fíjate que me pasó un día de estos, me dice el hermano Otto Azurdia a mí. Fíjate que me pasó un día de estos algo interesante, me dice. Venía corriendo, dice, y me metí al carro, dice, y prendí el radio porque quería chequear cuál era la predicación que habían puesto ese día. Andy, me dice, y me tocó 10 minutos descubrir que el que estaba hablando no era yo, eras vos. Para mí aquello fue un halago. Es decir, que mi papá está pensando que yo me parezco a él. Pero porque tanto oírlo, tanto escucharlo, tanto aprenderme de memoria las predicaciones de mi pastor. ¿Sí me está entendiendo el punto que le quiero decir? Bueno, Pablo, verdadero hijo, le dice a Timoteo. Con ese sí voy a la guerra. Pero hay una situación que tal vez quisiera ir terminando con Filemón, donde habla de Onésimo. Filemón le dice aquí a Filemón, déjeme encontrar el verso. Filemón capítulo 1, solo tiene un capítulo. Capítulo 1. Empieza a hablarle a Filemón de su hijo, los verdaderos hijos. Dice, verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, para darte órdenes, le está diciendo. No obstante, sin embargo,
por causa del amor que te tengo, te ruego, en lugar de darle una orden, le hace un ruego. Te ruego por mi hijo Onésimo. Qué tremendo que un apóstol de Jesucristo le diga a uno hijo. Qué honor, qué privilegio. Pero le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, verso 10, a quien he engendrado en mis prisiones. Esto cierro mi Biblia. Los verdaderos hijos o los hijos de la guerra se engendran en las prisiones. ¿Qué son las prisiones? Las angustias, las lágrimas, el llanto, el sufrimiento, la traición, el mal pago. Cuando uno llora, porque todo el mundo lo ve a uno, fuera, fuera en el nombre de Jesús, demonio. Y se imaginan, ¿qué vale? Sí, pero cuando uno está solo y razona, ¿qué puñalada me acaba de pegar aquel? Y vienen las lágrimas, el sufrimiento, la angustia. Él estaba prisionero, pero ni Tito, ni Filemón, ni Onésimo, ni Timoteo se sentían avergonzados de las vergüenzas de Pablo. Esos son los verdaderos hijos. Pero qué tremendo si se ponen. ¿Cómo le habrá ido a Hermógenes? ¿Cómo le habrá ido a Himeneo? ¿Cómo le habrá ido a Fileto? Los traidores, ¿cómo les habrá ido? ¿Cómo está, hermano? Bendecido. ¡Ja! Se hicieron sufrir al apóstol, al caldelero ese, enemigo. Se le opuso fervientemente, se le opuso totalmente a la predicación de Pablo, lo hizo llorar. Ese se avergonzaba. Mira, si fuera siervo de Dios, ¿por qué está en la cárcel? Si fuera siervo de Dios, ¿por qué le está yendo como le está yendo? Si fuera siervo de Dios, ¿por qué le está yendo mal? ¿Por qué lo tienen preso? Si fuera siervo de Dios, ese es un falso, ese es un mentiroso, un adúltero, un ladrón, un borracho. Y ya me imagino un montón de cosas que dicen. Esos hicieron llorar a Pablo. Y por eso Pablo le dice, Padre, págales conforme a sus obras. A la guerra tienen que ir los hijos con nosotros. ¿Quiénes son los hijos? Mire, después de la explosión de la bomba, después de que cayó la bomba atómica, los que quedaron a la par tuya, los que no se fueron, los que no se avergonzaron de ti, los que ya oyeron todo, aquellos que ya los llamaron por teléfono. Yo me acuerdo ahí en llamada final, el hermano Otto nunca lo ha dicho, pero había gente que llamaba a decirle, sálganse de ahí, ese ministerio anda mal, sálganse, y invitaban a los otros a salirse. Por eso los que se quedaron ahí, esos son verdaderos hijos. Después de que explotó la bomba, después de que vino la explosión, después de que vino la destrucción, los que quedaron, esos son tus hijos, con esos puedes ir a la guerra. Esos son los nacidos en casa y esos son los verdaderos hijos que están dispuestos a dar la vida por su papá, a dar la vida por su padre. A esos hay que llevar a la guerra. Quiero terminar diciendo, a la guerra hay que llevar a los Timoteos. Onesíforo se llamaba otro. Onésimo. A esos hay que llevar, a los Timoteos hay que llevarlos a la guerra. Los que no se avergüenzan de las prisiones, de las angustias, de las lágrimas, de los aparentes fracasos de Pablo.
Los que dicen, aquí me trajo el Señor. No me importa lo que me digan. Es más, no quiero oír. Ni siquiera quiero oír. Porque yo sé que aquí me trajo el Señor. Esos son los que van a ir a la guerra con nosotros. Con eso se puede ir a la guerra. Esos no son desertores. Esos se quedan en el campo de batalla. Y quiero decirle a usted que me está escuchando, ¿quiere que Dios lo bendiga? Si usted ha hablado en contra de sus pastores, te voy a dar un consejo. Sálgase de la maldición. ¿Cómo me salgo? Pida perdón. Llévele una buena ofrendita a su pastor y pida perdón. Hace poco me está llegando uno que fue profeta con nosotros. Lo amábamos mucho, pero me pidió perdón y me dice, hermano, es que le creí a todo el montón de gente que dijo cosas. Les creí, pastor, les creí. Perdóneme, pastor. Sé que me fui mal, me dice. Hasta que me quiere hacer llorar, fíjese, cuando me habla así. Sé que me fui mal, pastor. Le suplico que me perdone. Y por eso le estoy aconsejando. ¿Sabe cómo usted resuelve ese problema? ¿Quiere que Dios lo bendiga? Pídale perdón. Si usted ha estado hablando mal del pastor, vaya y pídale perdón. Llévele una ofrendita y dígale, acéptemela. Y perdóneme, me equivoqué. Como humano, yo sé que el pastor lo va a perdonar. Su papá lo va a perdonar. Muchas veces hay hijos malos porque tuvieron padres malos. Hay veces no tuvieron papá, muchos de ellos. Su papá los abandonó, su papá los engendró y se olvidó de ellos. Y como no tuvieron padre, no aprendieron nunca a ser hijos. Hay unos que no conocieron a su papá o fueron abandonados por su papá. Y no hubo quien les enseñara cómo ser un buen hijo. Por eso, honra a tu padre y a tu madre. Y no está hablando solo de los biológicos. Está hablando también de los padres espirituales. Hónralos para que te vaya bien. ¿Por qué será que les va mal? ¿Por qué será que les va mal? Porque nunca aprendieron a honrar a sus padres. Y nosotros que estamos en este ministerio de la guerra espiritual, mi consejo es, tengamos cuidado con quién nos metemos en la guerra. A veces somos más buenos que Dios. Ponemos a cualquiera para que no se vaya de la iglesia. No, viera, ese precio ya lo pagué. Escúcheme, hay que llevar a los nacidos en casa, a los que aman la casa y a los hijos que están dispuestos a darlo todo junto a ti. A los que a pesar del bombardeo todavía están de pie. Con esos hay que ir a la guerra. Esto es importante que lo entendamos, sobre todo los que estamos en ministerios de liberación, de guerra espiritual. Esto es importante. Si este mensaje le ha servido a usted, háganos un like. Recomiende el mensaje. Si nos está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal, haga comentarios, comparte el video y háganos un clic. A usted no le cuesta nada, es gratis, pero a nosotros nos ayuda un montón. Si nos está viendo por Facebook, hágase nuestro seguidor, haga comentarios, comparta el video y háganos un like. Con eso nos ayuda por un montón. Y termino diciéndole, si usted conoce a alguien que esté sufriendo de brujería, que esté sufriendo de hechicería, a alguien que no le encuentran la enfermedad, a alguien que esté siendo afectado por demonio, espíritu inmundo, tráigalo a la iglesia. Ahí está la dirección. Tiene tiempo para planearlo. Es pasado mañana. Pasado mañana a la 1, pasado mañana es domingo. Domingo a la 1:30 de la tarde en la obra de Orange. Cuando llegue, dígale a los de la bienvenida, venimos porque tenemos un caso especial. Necesitamos una oración especial y los de la bienvenida me lo van a decir a mí y yo lo voy a mandar a llamar y me voy a dedicar a oír qué es lo que le sucede. Tráigalo, traiga a esa persona o tal vez es usted mismo. Véngase con nosotros el próximo domingo a la 1:30 de la tarde. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.